No hay culpabilidad si estoy en ti. Puedo respirar tu amor. Tú me das siempre paz si esos vivo tiempos en ti. no solo se caracterizan por que ya no escuchamos tanto las vigilias o ayunos u otros tipos de disciplinas espirituales. Yo creo que es un poco porque es también el reflejo de la sociedad y el mundo en el que vivimos. Vivimos en un mundo en el cual sufrir es algo detestable, es algo que la gente no quiere, ¿no? La gente quiere viajar cómodos, vivir cómodos, estar cómodos en todo aspecto. Entonces, algo que nos cuesta, como por ejemplo orar, o que nos cuesta, como por ejemplo ayunar, es decir, pasar muchas horas sin comer, para muchos es inconcebible, no es algo que es inconcebible, o sea, no lo pueden entender, cómo pudiera alguien torturarse a sí mismo, ¿no? Pero vamos a ver de que es algo muy importante, es algo muy importante y el texto que yo quiero compartir con ustedes se encuentra en Nehemías capítulo número 1. Y solamente, y si bien es cierto, vamos a analizar todo el capítulo, pero quiero leer con ustedes solamente un pequeño verso que dice, en el verso 3, por favor, si nos podemos posicionar, Nehemías capítulo 1, versículo 3, dice así: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Sí? En este mundo, hermanos, y lo que vamos a ver es que el capítulo número 1 del libro de Nehemías nos enseña algo muy importante. En este mundo, hermanos, siempre va a haber necesidad. Amén. Siempre. En nuestra propia vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en nuestro país, en el mundo, siempre va a haber algo o alguien que se encuentre en necesidad. Ahora mismo, mientras estamos aquí, mientras el país se está debatiendo en una crisis política que nadie sabe cuándo va a acabar, hoy mismo gente está muriendo en Ucrania y en otros países más. Entonces, la necesidad siempre está presente, siempre va a existir. Por eso mismo, siempre habrá una razón para orar y para ayunar. ¿Sí? Dado que siempre hay una necesidad, siempre habrá una razón para orar y ayunar, para buscar a Dios, para buscar su protección, su dirección, su gracia, su intervención y su favor. Este texto que te acabo de mencionar, Nehemías capítulo 1, pudiéramos dividirlo en 3 secciones. Primera, versículos 1 al 3. Ayunar y orar siempre tendrá lugar en este mundo necesitado. Es decir, siempre habrá una razón por la cual ayunar y orar. Versos 1 al 3, mira lo que dice. Palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. En el mes de Kisleu, en el año 20, el rey Artajerjes de Persia, estando yo en la fortaleza de Susa, vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allá en la provincia, están en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Solo un breve contexto, usted recordará que Israel, por causa de la desobediencia, es llevado cautivo a Babilonia, ¿verdad? En Babilonia estuvieron 70 años y luego Dios despertó, dice el espíritu de Ciro el Grande, el cual para ese entonces ya era el imperio dominante. Usted sabe que los babilonios fueron capturados por los medos persas y Ciro el Grande, que era el gobernador, el rey, el emperador de ese imperio persa, decide que los judíos puedan regresar a Jerusalén. No regresaron todos, ¿sí? No regresaron todos. Hubo un grupo que no regresó, pero un grupo que sí. Ahora, cuando regresan a Jerusalén, ¿qué se encuentran? Se encuentran una tierra no completamente abandonada, pero sí una tierra muy diferente a la cual dejaron 70 años atrás. Las murallas mismas de Jerusalén estaban destruidas, producto del sitio babilónico, y el mismo templo estaba también destruido, el templo de Salomón estaba destruido, así que empieza la labor de reconstrucción. La labor de reconstrucción del templo duró muchos años, ahí estuvieron profetizando Ageo, por ejemplo, estuvo profetizando Zacarías, animando al pueblo para que volvieran a reconstruir, hasta que lograron reconstruir el templo. Pasan los eventos de Esther, del libro de Esther, luego se levanta Esdras, ¿verdad? Para poder enseñar al pueblo, para reformar, ya se había construido el templo, pero ahora iban a reformar el culto y todos los sacrificios y todo ello. Y vemos también que en esas épocas, contemporáneo a Esdras, aparece este hombre llamado Nehemías.
Este Nehemías fue uno de los que se quedó, por ejemplo, ¿no? No fue uno de los que regresó a Jerusalén, sino se quedó allí. Sabemos por el contexto que este hombre era un copero del rey, una labor importante, de confianza y bastante peligrosa, porque si alguien quería envenenar al rey, pues el primero que iba a morir era el copero, porque el copero probaba siempre todas las cosas antes que el rey. Así que era una labor importante, era una labor de confianza, era una labor también de mucho riesgo, pero estaba ahí, obviamente rodeado de lujos, rodeado de mucha riqueza por el cargo que ostentaba. Sin embargo, a pesar de los lujos y de todo ello, era un hombre bueno, era un hombre con un buen corazón, era un hombre con un corazón firme, un líder realmente, un líder nato, porque vamos a ver que cuando recibe la visita de su hermano y de algunos judíos, lo primero que él pregunta es cómo están los judíos, cómo están aquellos que han regresado a Jerusalén, cómo está la ciudad de Jerusalén, ¿no? Tenía siempre esa carga y esa preocupación. Entonces el reporte que le dan pues es un poco triste, ¿no? Le dice que el pueblo de Dios está experimentando amenazas internas. ¿Cuáles son esas? El pueblo está en oprobio, el pueblo está en afrenta, en vergüenza, están, a pesar de que ya se había reconstruido el templo, a pesar de que ya Ageo, Zacarías habían animado, profetizado al pueblo, ¿qué sucedía? El pueblo de Israel había caído en una especie de frialdad, ¿no? Malaquías habla de esto, por ejemplo, también. Malaquías habla de esta frialdad en la cual Israel había caído. Es decir, estaban en el pueblo, estaban en su ciudad, perdón, Dios había cumplido sus promesas, pero que no había entusiasmo, como que el templo estaba reconstruido ya, pero ya no había ese fervor, ya no había el ánimo, ya no había el entusiasmo que alguna vez existió bajo otros reyes o bajo el tiempo de los reyes. Así que el pueblo de Dios estaba experimentando amenazas internas, la propia frialdad de ellos que estaban viviendo en su corazón y también amenazas externas, porque dice que la muralla de Jerusalén estaba derribada, sus puertas quemadas a fuego, así que estaban susceptibles de cualquier ataque de fuera. Entonces, en esta situación tan complicada, es la necesidad que está pasando el pueblo de Dios y que Nehemías llega a saber, ¿no? Él no lo ve directamente, pero se entera de estas cosas que están sucediendo. Ahora, algo que notamos de Nehemías, y es de resaltar, Nehemías no era un sacerdote, amén, no era un profeta, no era un escriba ni siquiera como Esdras, ¿no? Esdras era un escriba, alguien versado en la palabra de Dios. Nehemías no, Nehemías simplemente era un judío que estaba sirviendo como copero, pero vemos que a pesar de que no era un escriba, era un hombre profundamente comprometido con su fe. Era un hombre que sabía lo que hay que hacer cuando uno se encuentra en problemas y en pruebas. Sabía que había que buscar a Dios. Amén. Era un hombre con un carácter firme, era un hombre que tomaba decisiones firmes, y para eso tendríamos que examinar todo el libro, pero no nos da el tiempo, solamente créeme, y si no me crees, puedes leer en casa el libro de Nehemías, o recordar, si ya lo has leído, seguro que sí, pero Nehemías era un hombre así, era un hombre de fe, era un hombre de carácter firme, era un hombre de decisiones, no era un hombre que se doblegaba, que se derrumbaba fácilmente, no, este era un hombre con un carácter firme, que sabía que en medio de la necesidad podía ayunar y orar a Dios. Ahora, la pregunta, ¿Nehemías estaba en necesidad? Él no. Él estaba viviendo bastante bien, ¿para qué? Comía lo que el rey comía, imagínate, ¿no? Todos los manjares que el rey comía, él le daba la probadita primero, ¿no? Así que mal no estaba. Y debía haber ganado bien, y estaba seguro y cómodo y todo lo que tú quieras. Pero, este hombre no estaba pensando solamente en sí mismo, pues, ¿verdad? Aunque él no tuviera necesidad, él sabía que el pueblo de Dios sí estaba en necesidad. Y eso era una buena razón para orar a Dios. Pregunta, tal vez tú no estés pasando una necesidad. Gloria a Dios, hermano, qué bueno por ti. Pero tus hermanos tal vez sí. Amén. Tal vez tus hermanos no. Y imagínate una iglesia utópica, ¿no? Donde todos los hermanos estén felices como perdices. Qué bien. Le llamaremos a esa iglesia a la puerta del cielo o el cielo, ¿no? Acá en la tierra, pero no conozco ninguna iglesia así, que no tenga necesidad. Sin embargo, aún así, en tu comunidad habrá alguien con necesidad, ¿verdad? En el país habrá alguien con necesidad, en el mundo entero habrá alguien que tenga una necesidad, habrá una familia, habrá un país, habrá alguien que esté pasando una situación difícil y por ende habrá alguna razón para orar. Siempre hay buenas razones para orar y nunca habrá alguna razón para decir, no tengo nada por qué orar. Yo creo que no. Lo que sucede no es que no hayan razones para orar, sino que tenemos la vista muy estrecha, ¿no? Es decir, estoy pensando, a ver, ¿qué me falta? Ah, ya, me falta esto, voy a orar. Pero esa es una perspectiva un poco egoísta, ¿no?
porque hay muchas más razones por las cuales orar más allá de mí mismo. Hay otras personas, hay hermanos de la iglesia, hay todo un mundo que necesita de nuestras oraciones. Segundo punto, ayunar y orar nos enfoca en Dios en vez de nuestras emociones o de nuestros sentimientos. Versículo número 4, cuando oí estas palabras, dice Nehemías, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y me puse a orar, y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Al escuchar aquí la idea de estas palabras es que Nehemías pasa por un tiempo de duelo, pasa por un tiempo de llanto, de quebranto, y en algún momento determinado se pone a orar. En algún momento se pone a orar. Ahora, y esto es algo que nos pasa a todos, ¿verdad? Cuando uno recibe una mala noticia, cuando uno experimenta algún revés, cuando alguien está de pronto pasando por la vida y de pronto experimenta una gran crisis, una gran prueba, algo muy terrible que no te esperabas, que no te imaginabas, pues uno se pone triste, ¿verdad? Por más insensible que seas, por más pellejo de elefante que tengas, algo te ha de mover el piso, ¿verdad? Hay personas que son mucho más sensibles que otras, hay personas que son menos sensibles, pero igual algo te tiene que hacer, es decir, hermanos, no hay nadie que sea completamente carente de emociones, ¿verdad? No. Experimentamos emociones, nos sentimos adoloridos, nos sentimos mal, nos entristecemos, lloramos, nos sentimos abatidos. La Biblia, y qué bonito es esto, ¿verdad? Que la Biblia no ignora que nosotros somos seres humanos con emociones y sentimientos y que pasamos por momentos de abatimiento, de prueba. ¿Alguna vez se ha sentido usted así? Porque sí, ¿verdad? ¿Alguna vez nos hemos sentido sin fuerzas ya o haber llorado tanto que ya ni fuerzas tienes para llorar? O sea, pasando un momento muy, muy, muy complicado, sobre todo cuando hablamos de cosas difíciles, ¿no? La muerte de alguien, una enfermedad, una muy mala noticia, un revés muy triste, cosas que suceden. Nehemías era un gran líder, recuérdalo, ¿no? Era un hombre firme, era un hombre de carácter firme. Sin embargo, era un hombre, al final de cabo. Y ante las malas noticias, ante la mala perspectiva de las cosas que estaban pasando, él también se quebró. Y pasó, dice la palabra de Dios, varios días llorando y haciendo duelo. Estuve buscando el significado más profundo de esa palabra, duelo, ¿no? Y tiene que ver con esta costumbre judía. Usted recordará de echarse silicio y ceniza, ¿verdad? En el cuerpo y llorar y ponerse ropas ásperas, que fue una costumbre, llamémoslo así, una manera visual de exteriorizar la condición de mi alma. ¿No? Me siento muy triste, me siento mal, no tengo ganas de nada, estoy terriblemente abatido, angustiado por esta situación. Y de eso se trata, de eso se refiere. Ahora, el concepto moderno de la palabra duelo en psicología nos dice que es parte del proceso de sanidad, de restauración de una persona. Incluso mencionan algunas etapas. Te la voy a mencionar solo a efecto de ilustración, no porque creo en eso necesariamente. 1, la negación, ¿no? Cuando te pasa algo muy fuerte, en primer lugar viene la etapa de la negación, luego la ira, luego la negociación, la depresión y por último la aceptación. Es decir, cuando ya después de haber pasado todas esas etapas, dice, bueno, ya, tengo cáncer o sabes qué, acepto la pérdida de un familiar o acepto este fracaso y lo aceptas, ¿no? Y lo incorporas a tu vida. El gran problema de esto es que ese es un esquema ideal, pues, ¿no? Y muchas personas no logran pasar por eso porque no tienen los recursos, porque el ser humano no tiene los recursos por sí mismo para poder salir de esta situación. Y hay gente que se queda su vida entera en una situación de negación. Es decir, tienen un problema, tienen un pecado, están experimentando una situación, pero dicen, no, yo estoy bien. No pasa nada, ¿no? Los equivocados son todo el mundo, yo estoy bien. Negación. O viven molestos, ¿verdad? Por algo que sucedió. Muchas veces me ha tocado conversar con personas que han sufrido abuso de parte, no me refiero a abuso sexual necesariamente, sino abuso de parte de líderes o de parte de sus padres, y viven molestos, no han perdonado, a pesar de que digan que han perdonado, a pesar de que digan que han perdonado, no han perdonado. Y viven con ese rencor en el corazón y viven y nunca pueden realmente sacárselo de encima porque siempre están con la sombra de esto, ¿no? Personas que viven deprimidas, que le ven siempre el aspecto pesimista a la vida, ¿no? Y cosas así. Lo que vemos en este relato, hermanos, va mucho más allá que esto. Es decir, Nehemías experimentó un momento de tristeza, experimentó un momento de angustia, experimentó un momento de abatimiento, pero fue más allá que eso. Dice la Biblia que él se sentó, lloró, hizo duelo, pero luego ¿qué? Ayunó y oró
al Dios del cielo. Es decir, él no se quedó inactivo, apesadumbrado ante lo que estaba sucediendo, ¿no? Como a veces hay personas que se pueden quedar así, con el shock del momento, de la noticia, de lo malo que están viviendo, y se quedan allí, ¿no? Él no se quedó así, tampoco reaccionó inmediatamente tratando de solucionar el asunto con sus propias fuerzas, ¿no? Él no se victimizó, no cayó en depresión y dijo, bueno, Dios nos ha abandonado, así viviremos para siempre, esclavizados, ¿no? Tampoco no se volvió cínico, diciendo, bueno, ya me lo esperaba, ¿no? ¿Qué se puede esperar de estos judíos? No, tampoco. Sino que él pasó por un momento en el cual sus emociones, sus sentimientos estaban a flor de piel, estaba más sensible, qué sé yo, pero él tomó el control nuevamente, tomó las riendas nuevamente de su vida y inmediatamente él empezó a mirar al cielo. Y ayunó y oró, dice la palabra de Dios. Y algo que nos enseña entonces Nehemías, hermanos, es no anular nuestras emociones, pero debemos ir más allá de nuestras emociones. No hemos sido llamados a dejarnos dominar por ellas. Amén. Dios nos ha creado, mejor dicho, con emociones y sentimientos, porque son como alarmas que nos hacen saber el estado de nuestra alma. Es decir, hay momentos que me siento triste y es para decir, ok, ¿por qué me estoy sintiendo triste? Me siento alegre, ¿por qué? Hay una razón por la cual me siento bien, me siento alegre, me siento abatido, me siento deprimido, me siento estresado. Esas situaciones hacen que nuestro cuerpo dispare esas alarmas y la idea es que, ok, ¿por qué estoy así? ¿Por qué siempre se les he dicho muchas veces, hay momentos en mi vida en que yo digo, en que siento que orar para mí se vuelve una carga, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo varias veces a algunos les he contado eso, ¿no? Y ya es una alarma, digo, ok, ¿qué me está pasando? Porque eso no debería ser así. No debería ser una carga oral, pero me está pasando. Ok, me siento, no, ¿sabes qué? Estoy descansando poco, o estoy haciendo demasiadas cosas, o estoy haciendo cosas para las que Dios no me ha llamado, estoy tomando cargas que no tengo por qué tomar, o hay algo en mi corazón que no he sacado. Entonces las emociones y los sentimientos sirven para eso, para darnos cuenta, para alertarnos de cosas en nuestra alma, no para que nos ganen las emociones, no para que nos dominen, no para que viva arrastrando mis cadenas como alma en pena, ¿verdad? No es así. Un buen ejemplo, un poderoso ejemplo, hermano, de esto es el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 26, versículo 36, el Señor Jesús en el huerto de Getsemaní le dice a sus discípulos, siéntense acá mientras voy ahí oro, y toma a Pedro, Juan y a Jacobo, ¿y qué les dice? Comenzó a angustiarse y a entristecerse, y les dijo, mi alma está afligida, mi alma está afligida hasta el punto de la muerte, quédense aquí y velen junto conmigo. Eso es muy similar, una situación de profundo abatimiento, de profunda tristeza que el mismo Señor Jesús experimentó. Entonces, el sentirse triste, el sentirse abatido, no es pecado. El pecado viene cuando, ¿qué haces con eso? Si tú te hundes en la depresión, te hundes en la autocomiseración, eso sí es pecado. Pero sentirte triste en algún momento no es pecado, porque es tu alma que está alertándote. ¡Ey! Alarma roja, no alerta roja. Algo está pasando, algo está saliendo de control y necesitas revisarlo. El Señor Jesús estaba enfrentando una situación muy difícil, ¿verdad? La ira de Dios iba a caer sobre él dentro de muy poco. Así que obviamente se sentía triste, se sentía angustiado. Y él oró. Así que, hermanos, esto segundo que nos enseña el capítulo número 1 de Nehemías es, tenemos que ir más allá de nuestras emociones. Amén. Y ayunar y orar es lo mejor que podemos hacer cuando nos encontramos abatidos, cuando nos encontramos entristecidos, cuando nos encontramos con tendencia a la depresión. Hay personas que tienden más a la depresión que otras. Hay personas que se abaten rápidamente, ¿no? Y se quedan ahí, ya no se mueven, ¿no? Se quedan ahí. Entonces, esos son los momentos en los cuales tenemos que ayunar y orar, buscando el rostro de Dios para poder salir de ese mar en el que parece que nos estamos ahogando y mirar al Señor. Tercer punto y último. Ayunar y orar nos alinea con el carácter y los propósitos de Dios. Versículo 5 hasta el final, hasta el verso 11. Nehemías empieza a orar y dice, te ruego, Señor, Dios del cielo, grande y temible Dios, que guardas el pacto y la misericordia para con aquellos que te aman y guardan tus mandamientos, que estén atentos tus oídos y tus ojos abiertos para oír la oración de tu siervo, que yo hago delante de ti día y noche por los israelitas, tus siervos, confesando los pecados que los israelitas hemos cometido contra ti.
Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni estatutos, ni ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés. Si ustedes son infieles, yo los dispersaré entre los pueblos. Pero si se vuelven a mí, guardan mis mandamientos y los cumplen, aunque sean desterrados, aunque sus desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar mi nombre allí. Ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder y tu mano poderosa. Te ruego, Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Has prosperado hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Era yo entonces copero del rey. Es una oración, no es la más extensa que vamos a encontrar en las Escrituras, pero es una oración muy bonita. Es una oración profunda, es una oración hecha con un corazón quebrantado en un tiempo de ayuno, por una necesidad no egoísta. Es decir, Nehemías no estaba pasando problemas, era la necesidad del pueblo de Dios el que estaba sucediendo. Así que, ¿qué podemos ver en esta oración, hermanos? En este tiempo de ayuno y oración. En primer lugar, lo que se está buscando, o mejor dicho, lo que nosotros podemos entender de manera general ya acerca del ayuno y la oración. ¿Para qué sirve? El ayuno y la oración, hermanos, sirve en primer lugar para restaurar nuestra comunión con Dios. Es decir, si estoy pasando por un momento de frialdad espiritual, si estoy pasando por un momento de debilidad espiritual, si he pecado y necesito nuevamente encender mi corazón, si necesito nuevamente ponerme en línea con el Señor, entonces una buena arma que el Señor nos ha dado, nos ha concedido, es el ayuno y la oración, un tiempo de separación en el cual nos abstenemos de alimentos y de otras cosas más para dedicarnos a la oración, a la lectura de la palabra y a poder restaurar esa comunión que se ha perdido o que se ha dañado por causa del pecado. También el ayuno y la oración nos sirve, hermanos, para pedir dirección a Dios sobre asuntos o decisiones muy importantes de las cuales no tenemos claro qué hacer. Creo que a todos nos ha pasado en algún momento de la vida, tener decisiones muy importantes y no sabemos qué hacer, porque obviamente ni tú ni yo sabemos el futuro, amén. Pero Dios sí. Entonces, si yo quiero saber cuál es la mejor decisión, entonces yo tengo que ayunar y orar para saber, para pedirle dirección a Dios sobre esos asuntos. Eso no significa necesariamente que Dios va a abrir los cielos y un ángel va a descender con su corneta a decirte, este es el camino que tienes que tomar, pero confiamos en que al orar a Dios y al clamar al Señor por dirección, Él va a dirigirnos, como dice el libro de Proverbios, Él va a enderezar nuestros caminos, Él va a dirigir en su soberanía, Él va a dirigirnos por donde tenemos que ir y lo que tenemos que hacer. Entonces, oramos y descansamos en sus manos. No significa que no decidas, porque la gente dice, no, estoy esperando la respuesta de Dios. ¿Y cómo sabes cuál es la respuesta de Dios? ¿Cómo lo sabes? Tienes que orar y decidir. No te vas a pasar 5 o 10 años. Tienes que orar y decidir y confiar que Dios está guiando porque estás orando, ¿verdad? También nos sirve para interceder ante Dios por personas y asuntos específicos. Si yo sé que un hermano está pasando una necesidad muy grande, si pues yo sé que mi iglesia está pasando una necesidad muy grande, si yo sé que el país está pasando una necesidad muy grande, entonces es una razón para interceder, para pedir por otras personas en ayuno y oración. También para pedir puertas abiertas de gracia y oportunidad cuando nos encontramos en una situación de estrechez de algún tipo, no necesariamente económica, espiritual, familiar. Quiero que Dios haga un milagro en mi hogar, tal vez estoy experimentando mucha oposición en mi hogar o en mi trabajo. Usted me entiende, ¿verdad? Entonces pido que Dios abra puertas que yo no puedo abrir para poder hacer esas cosas que se necesitan. También, por ejemplo, cuando queremos pedir que Dios obre de manera milagrosa en asuntos de los que nosotros no tenemos ni las fuerzas, ni los recursos, ni la sabiduría, ni nada. O sea, que Dios haga algún milagro, que Dios haga algo más allá de nuestras fuerzas. Y por último, también el ayuno de la oración nos ayuda para profundizar nuestra comunión con Dios, obviamente. Conocerle más, ¿verdad? Pasar tiempo con Él, pasar tiempo con el Señor, poder aprender más de su palabra y todo ello. Con respecto a esta oración propiamente dicha de Nehemías, vamos a decir algunas cosas. En primer lugar, Nehemías a quién se dirige, al Señor. En primer lugar, parece una obviedad, pero es así, reconociéndole como el soberano, como el poderoso Dios que guarda el pacto y la misericordia para con su pueblo. Y eso es bueno, hermanos, porque eso significa que Nehemías, sin ser escriba,
y sin ser un sacerdote, conocía a Dios. Qué lindo es que los creyentes, independientemente del cargo, ministerio que desarrolles en la iglesia, conozcas a Dios, hermano. Amén. No necesitas ser pastor para conocer a Dios. No tendrías por qué ser pastor para conocer a Dios en primer lugar. O sea, no tendrías por qué tener ni estudios teológicos ni nada para conocer más a Dios. Lo único que necesitas, ¿sabes qué cosa es? Tus rodillas. Y te cuento, todos acá tenemos por lo menos una. Creo que todos tenemos más de una, porque si no, no podíamos ni caminar. Podemos orar, ¿sí o no? Podemos orar y podemos conocer más a Dios. Se dirige a Dios reafirmando, y qué bonito es esto, reafirmando la disposición del Señor de escuchar. Dice, te ruego, Señor, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto, la misericordia. Estate atento ahora, dice tu oído, y abiertos tus ojos para oír la oración que yo te hago, ¿no? Nehemías está confiado en que Dios está escuchando, y eso es algo importante. No oramos de manera mecánica, no oramos como, y es justamente lo que Jesús reclamaba en el Sermón del Monte, ¿verdad? Que los gentiles que hacían, repetían como loros, como paporreta, ¿no? Sin pensar a quién se estaban dirigiendo y las palabras que estaban diciendo. Entonces, cuando oramos, otra vez, parece una obviedad, pero cuando oras a Dios, tienes que creer que Él te está escuchando, hermano. Claro, ¿no? No es como nosotros, ¿no? Que yo a veces le puedo hablar a alguien y me está escuchando con la mitad de su atención, un cuarto de la atención, no me está oyendo realmente, ¿no? Dios sí, hermanos. Dios sí nos escucha, amén. Ahora, cuando nos acercamos a Dios, uno, tenemos que tener claro, tenemos que saber que Dios nos escucha, también tenemos que acercarnos con sinceridad de corazón. Dice acá que él está orando y los oídos de Dios están atentos a la oración de Nehemías. Nehemías se está acercando con un corazón sincero y se está acercando de manera constante. Dice en el verso 6, está ahora atento a tu oído y abierto sus ojos para oír la oración de tus siervos que hago ahora delante de ti día y noche. Así que es una oración sincera y una oración constante, ¿verdad? El ayuno y la oración es algo que debiéramos, seguramente vamos a orar más que ayunar, ¿verdad? Pero igual debiera ser algo constante. No es decir que te pregunten, hermano, ¿hace cuánto no has ayunado? 1900. No, hermano. Usted me entiende. No hay ninguna ley sobre el ayuno, hermanos, pero muchos lo practican, por ejemplo, al inicio de año, otros al fin de año, o uno cada 6 meses. Es tanto como tú lo consideres una herramienta importante para tu vida. Y es importante. Amén. Hacerlo de manera constante. ¿Qué más? Sin un ánimo egoísta, individualista, ¿no? Él está diciendo, estoy orando delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. No está intercediendo por otro. Así que la motivación para orar y ayunar también debe ser una motivación generosa, no solamente por mí, no solamente orar por mis necesidades y mis problemas y mis asuntos, sino también por los problemas y los asuntos y las necesidades de otros. Eso también es importante. De una manera establecida por Dios. Nehemías dice, confesando los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, ¿no? Nos acercamos a Dios a su manera, no a la nuestra. Y siempre Dios ha establecido que si quieres acercarte a Él, ¿cuáles son las condiciones? En arrepentimiento, ¿verdad? Si yo tengo un problema con mi hermano, ¿qué debo hacer? Dejo mi ofrendito un momento, me voy a ponerme a cuentas con mi hermano primero y luego voy a acercarme a Dios. Entonces, algunos lineamientos, esto no se trata de hacer por hacer, cumplir por cumplir, sino que hay lineamientos, hay maneras, con humildad y dependencia, ¿verdad? Con humildad y dependencia de Dios, sabiendo que nosotros somos los siervos, Él es el Señor, no al revés. Reconociendo que Dios actúa sobre la base de sus propósitos y mandamientos. Nehemías le dice, de alguna manera trata de recordarle al Señor en los versos 7 y 8, acuérdate, recuerda lo que tú dijiste por medio de tu siervo Moisés. ¿No? Entonces, Dios actúa sobre la base de sus propósitos y sus mandamientos. El pueblo desobedeció y por eso fueron castigados. O sea, acá Dios no hizo ninguna trampa ni ningún juego. Él dijo lo que iba a suceder si el pueblo pecaba. El pueblo pecó, Dios hizo lo que él dijo que iba a hacer. Ya está. Ya está. Acá no hay magia. Acá no, Dios tiene favoritos, Dios no me quiere, Dios me ha abandonado. No.
Acá hay propósitos y mandamientos. Si haces lo que la palabra de Dios dice, vas a recibir las bendiciones que la palabra promete. Amén. Y si no, entonces algo estoy haciendo mal. Algo estoy haciendo mal, algo necesito corregir, algo necesito arreglar. Y Dios está permitiendo situaciones en mi vida para que yo pueda entonces darme cuenta de eso. No necesariamente me refiero a un pecado grosero, no, para nada. Dios conoce, hermanos, Dios conoce nuestros corazones y sabe cuándo nos necesita llevar a orar para algo. Y está bien. Se dirige a Dios apelando a su gran misericordia y compasión. Así como Dios, hermanos, es recto y cumple su palabra al decir, si tú obedeces va a pasar esto, si tú desobedeces va a pasar esto. Así como Dios es recto para hacer esto, también Dios es misericordioso. Nehemías dice, en el verso 9, pero si os volvierais a mí, guardaréis mis mandamientos y los pusierais por obra, aunque se hayan dispersado hasta el extremo de los cielos, dice, de ahí los recogeré. Entonces, Nehemías no se olvida, y ese es el balance entre la disciplina, el carácter de Dios y su misericordia, su amor. Se dirige a Dios apelando a su gran misericordia y compasión. Nehemías no se acerca a Dios en sus propios méritos, ni en los méritos de Israel, porque no tiene ninguno. Se acerca simplemente confiando en la misericordia de Dios. Amén. La última persona que se acercó a Dios en sus propios méritos, su oración no llegó ni al techo, ¿no? Lucas 18, el fariseo, ¿verdad? Que dijo, mira cómo soy yo de bueno, y dice la Biblia que lo oraba consigo mismo, ¿no? Dios no lo estaba escuchando. El Señor estaba en otra cosa. ¿Por qué? Porque se estaba acercando en sus propios méritos. No ayunamos y oramos en nuestros propios méritos, amén. No ayunamos y oramos para comprar favor de Dios, o para comprar poder de Dios, o para comprar su presencia. No. No tenemos nada que darle al Señor, hermanos. Simplemente nos acercamos a orar a Dios confiados en su misericordia. Confiados en que Él nos va a escuchar por la sangre de Cristo Jesús, por los méritos de Él, no por los méritos nuestros. Así usted sea una persona de oración, así usted sea una persona que conozca mucho la palabra, así usted sea una persona que sirva mucho al Señor en la iglesia, excelente por usted, pero aún así usted no tiene derecho a acercarse a Dios y decir, mira lo que he hecho, ¿no? Mira cuánto he hecho por ti, no, olvídate, cuidado, ¿no? Y hay personas incluso que hasta lo han predicado, no, yo le reclamo a Dios, ¿no? ¿Qué vas a reclamarle tú? ¿Qué vas a reclamar? No tienes nada que reclamarle a Dios. Nada, no tenemos absolutamente nada que reclamarle a Dios. Él nunca se va a equivocar, amén. Y aun cuando sus designios estén muy diferentes a lo que nosotros hemos pensado, planeado, deseado, aún así eso está bien. Porque nunca le vas a ganar en inteligencia a Dios. Jamás. Y si Él decide que tu vida va por otro camino, pues por ese camino es. Yo me equivoqué, no Él. Yo me equivoqué. Se dirige a Dios reconociendo que Él está presto para perdonar y restaurar a su pueblo arrepentido. Se dirige a Dios con el deseo de reverenciar su nombre. Eso es importante, ¿ah? Mira lo que dice el versículo número 11. Te ruego, Jehová, esté ahora atento a tu oído y la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Hermanos, cuando oramos al Señor, no solamente tenemos que orar convencidos de que Él lo está escuchando, sino tenemos que orar deseando realmente hacer la voluntad de Dios. A veces oramos, hermanos, tratando de convencer a Dios o tratando de convencerle de que nuestras ideas son las mejores. Y eso nunca va a pasar. Tenemos que orar deseando de corazón que se haga su voluntad. Y convencidos de que si aún lo que tú le estás pidiendo no se da, gloria al Señor. Tú no vas a dejar de servir, tú no vas a dejar de orar. Me ha pasado, hermanos. Me ha pasado hace muchos años atrás que yo le pedí algo con mucha intensidad al Señor y no me lo dio. ¿Y sabes qué sucedió? Me desanimé. Dejé de orar con esa intensidad. Ojo, no sé si te ha pasado a ti, pero a mí se me pasó. Dejé de orar con esa intensidad porque dije, ¿ya para qué? Pues, ¿ya para qué? Y después el Señor me jaló las orejas y me dijo, entonces tú estabas orando porque querías que te diera eso. Y como no te lo doy, entonces no oras. No, así no funciona. Tú nunca le vas a torcer el brazo a Dios. Amén. Tú no vas a torcer el brazo a Dios. Ora deseando que se haga su voluntad. Ore y ayuna esperando que aún Dios te pueda sorprender. Después decir, ¿sabes qué? No. Señor, ¿pero por qué? No. Ya está. No te tiene que dar explicaciones. Amén. Ya está. ¿No? Me acuerdo de Moisés, ¿no? Cuando estaba
Dios lo disciplinó a Moisés, ¿te acuerdas? Le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida. Y Moisés estaba, pero Señor. ¿Y qué le dijo Dios? Ya no me hables más de eso. No me hables más de eso, ya está. Pasa página. Entonces, hermanos, hay momentos y situaciones en la vida en que Dios te va a responder, no, es otro el camino que yo tengo para ti. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Confiar. Pero qué bueno es orar deseando que Dios haga su voluntad, queriendo que realmente hacer su voluntad. Y se dirige a Dios pidiendo su bendición y favor para que lo que Él ponga en su corazón se pueda realizar, ¿no? Dios está aquí, en esta última parte, se nos desliza la idea de que Nehemías ya tenía una idea, un plan. Mira lo que dice. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. El rey, que se estaba refiriendo al rey. Entonces Nehemías ya tenía una idea de qué iba a hacer o qué quería hacer. Se estaba orando para que Dios le concediera favor, puertas abiertas, gracia, para que él pueda realizar los propósitos que tenía en su corazón. Entonces, cuando nosotros tenemos planes, cuando nosotros tenemos propósitos, cuando nosotros tenemos deseos, tienes que entender algo, hermano. Esos deseos y planes y propósitos puede ser que hayan nacido de tu propio corazón o puede ser que sean cosas que Dios ha puesto en tu corazón. Cuidado. Amén. Cuidado. Puede ser algo que yo quiero hacer o puede ser algo que Dios está poniendo en mi corazón. ¿Cómo lo voy a discernir? Ayunando y orando. Para que Dios haga su voluntad, no la mía, a través de nosotros. Y si nos concede el favor y si nos concede la gracia, entonces esto es muy diferente a lo que muchos piensan. No, yo estoy esperando la voluntad de Dios. ¿Qué? Si se da, se da. Pero no estás orando. Eso es ociosidad glorificada, ¿no? Claro, porque no estás orando. Simplemente estás confiando a la moneda, ¿no? Si sale, sale. Y si no sale, porque no era de Dios. Así no es. Tú estás orando, estás ayunando, estás buscando el rostro de Dios. Y si Dios abre puertas, da favor, entonces Dios está haciendo su voluntad. Y si no, entonces Él tiene otro camino, otro tiempo, otra manera. Y uno que tiene que decir, Señor, gloria a tu nombre. Termino. Querido hermano y hermana, abre los ojos. A ver, así. Hay unos que están medio chinitos, están así ya. Están chinitos ya. Ya están así como que... Y es gracioso, ¿no? Porque cuando uno está despierto, los ojos abiertos, la boca cerrada. Pero cuando estás durmiendo, la boca se abre más bien y los ojos se achican. Abre los ojos, hermano, hermana. Hay necesidad más allá de tus propias narices. Hay necesidad en muchos hermanos, personas que viven a nuestro alrededor y tú puedes orar por ellos. Hay necesidad en tu iglesia, te cuento. Puedes orar por tu iglesia. Hay necesidad en el mundo perdido. En este país que ahorita está que se desangra, hay necesidad. Hay necesidad. ¿Podrías orar por tu país? ¿Podrías orar para que Dios haga su voluntad y no los hombres? ¿Podrías orar para que aún esta situación que estamos viviendo, que puede ponerse peor o puede mejorar, nadie lo sabe realmente, aún esta situación redunde un beneficio para el evangelio? Amén. ¿Puedes orar por eso? Creo que sí, ¿verdad? Podemos orar, ¿verdad? Podemos orar para que aún cuando estén pasando guerras o situaciones terribles en el mundo, aún eso cause que corazones se ablanden y sean más receptivos al evangelio. Creo que sí, ¿verdad? Porque Dios no hace nada sin un propósito, hermanos. Que nosotros no nos demos cuenta de eso, eso es otra cosa. Pero Dios siempre está haciendo algo con un propósito. Siempre. Entonces, abre los ojos, siempre hay necesidad. Segundo, si estás pasando por un momento difícil, siempre digo esto, si estás pasando un momento triste, te sientes triste, listo, ok. Enciérrate en tu cuarto, llora, patalea, haz lo que quieras, haz tu catarsis. Sácate todo eso. No es bueno quedarse con eso. Haz tu catarsis ahí. Pero inmediatamente párate y ora. Porque con llorar y con hacer tu catarsis, lo único que vas a hacer es sentirte bien en ese momento. Pero luego otra vez vas a volver a lo mismo. Y vas a estar en ese círculo vicioso del lamento, de la queja, y eso no sirve de nada. Entonces, si estás pasando un momento triste, difícil, muy duro, llora, grita, patalea, haz tu berrinche, inmediatamente, ¿ya? ¿Listo? ¿Ya? Ok.
Ora. Ayuna y ora a Dios para que Él pueda solucionar lo que nosotros no podemos solucionar. Y Él nos dé alegría, gozo, paz, perdón, puertas abiertas, favor, misericordia, lo que necesitemos, hermanos. Él lo puede tener. Ayuna y ora para que conozca más a Dios, para que Él cambie nuestro corazón y lo dirija hacia sus propósitos. Recuerda, cuando oramos, no cambiamos a Dios, Él nos cambia a nosotros. Cuando ayunamos y oramos, esa es la meta, que Él nos cambie a nosotros. Vamos a orar.